Chicas, me vestí, sí. Vamos a hablar primero. Vamos a hablar primero del outfit. Pues si no, luego me olvido. Igual es un outfit bastante tranca el del día de hoy. Así fui a trabajar. Vestido de hilo, marrón, medias color borgoña, unas medias abajo con pintitas y unos zapatitos con corazones. No hay mucho más, casi que no hay peinado, porque, y de eso me interesa hablar el día de hoy, la vida apremia todo el tiempo, o por lo menos en esta época del año, y ha estado todo un poquito intenso últimamente, me da la sensación. Así que, sin más, hoy, 7 de octubre, esto es los domingos de reflexión y clonachu. Bueno, es octubre. Qué difícil, ¿no? Qué difícil levantarse de la cama todos los días para hacer las cosas que hay que hacer y no quedarse haciendo fiaca. Está todo bastante complejo, siento. Yo pensé que era una sensación mía particular, pero justo el fin de semana me vi con gente y la verdad es que me parece que es algo a nivel global, generacional, nacional quizás, no lo sé. Está todo demasiado difícil. Está difícil vivir, puede ser, está difícil vivir. Está difícil como encontrar la luz esa al final del túnel, cuando de repente te despertás y ves un montón de videos del presidente de tu país cantando We rock. Ah, no, ese era Macri. Bueno, más dignidad tenía quizás el we. Sí. Sumado a eso, que la realidad social sabemos toda. En Argentina está pendiendo de un hilo de muy mala calidad, de ese hilo que comprás en el juego de costureros que viene en el bazar chino o que te venden en el tren, que de repente decís, si yo me coso una calza con este hilo en la parte donde se me rompió y se me ocurre correr un poco con esa calza o hacer alguna posición medio compleja de yoga, y probablemente no la cuenta la calza, la costura se va a reventar porque el hilo es poco resistente. El hilo del que pende la nación estaría haciendo ese hilo. Y nosotros estamos ahí, pendiendo de ese hilo también, ¿eh? Bueno, está complejo levantarse todos los días, decir, bueno, dale, vamos a ponerle ganas a esto, que es la vida, que de repente tiene también cosas muy buenas como los gatitos, punto. No hay mucho más. Los gatitos, el jugo de naranja, las mandarinas al sol, y pará de contar. Y no hay mucho más. Pero sumado a esto, me parece que es interesante hablar sobre qué pasa en esta época del año, que más allá del contexto social, en general, en octubre, una empieza a sentir que la vida pesa, que la vida cuesta, que qué está pasando. ¿Colabora que amanezca más temprano? ¿Colabora que haya sol a la mañana cuando una tiene que salir a trabajar? Por supuesto que sí, colabora. Hace bien eso. Pero no es suficiente. No es suficiente, y esta es la época del año en la que todos empezamos a decir, siento que ya es diciembre. Siento que ya es diciembre y que ya necesito vacaciones y que ya necesito huir de la rutina, ir a mojar los pies a un río a Calamuchita. Aprende a soñar. Bueno, no, yo esa es mi expectativa de buen viaje para unas vacaciones. Hay gente que se quiere ir a Brasil, yo me quiero ir a... bueno, igual no sé, también estaría bueno. No tengo la capacidad de soñar en tener unas vacaciones más costosas que no sean ir a Córdoba. Córdoba es como lo más costoso que me puedo costear en este momento de la vida. Y es un montón, ¿eh? Y yo siento que es un montón, siento que al lado de un montón de gente estar pensando si quieren irme de vacaciones al interior del país es, qué lujo, todo para decir que viajás, ¿no? Está complejo levantarse todos los días y decir, vamos, voy a trabajar con muchas ganas y voy a ponerme al hombro toda esta vida adulta. A veces puede ser que es algo generacional. Lo hablaba el otro día con mi psicóloga, hace unas sesiones atrás, que hay una cuestión generacional con la gente de 20 largos, 30 y pocos, y quizás hasta 40, no lo sé, que hay como una cuestión en haber crecido
tener la edad de adulto más no tener la edad mental de un adulto de 30 y pico de años hace 30 años atrás. Vuelvo a alguna reflexión que yo ya había hecho en algún video pasado, que era del tipo, nuestros padres, nuestros abuelos a nuestra edad ya tenían más de un pibe, tenían la casa, tenían un montón de otras responsabilidades, si se quiere, que eran distintas, ni mejores ni peores, eran distintas, pero sí había una realidad adulta distinta y que marcaba mucho más como ese quiebre entre la adolescencia y la adultez. Ahora está un poquito como desdibujada esa línea entre la adolescencia y la adultez. Voy a pasar a explicar. Qué garcha esto. Voy a pasar a explicar por qué. El tema con crecer, por lo menos en el país Argentina, ha sido en los últimos años ver cómo lo que uno pensaba que iba a pasar cuando iba a ser adulto y cuando tenía la edad de los 20 y pico o llegaba a los 30, no suceda, pero que no suceda con uno solo, que no suceda en general, tipo que mires hacia tu alrededor y digas, tenemos 30 años y todavía estamos en la Gran Sancho escabeándonos hasta las 3 de la mañana, like, lo hacía a los 20, lo hago a los 30, bueno, ok, no soy la única, de eso me estoy dando cuenta ya hace un tiempo largo, y a lo que voy con todo esto es, ninguno de mis amigos tiene proyección de tener hijos pronto, por lo menos. Muy pocos de mis amigos, amigas en general, tienen proyección de pareja estable, familia, bla, 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 ni que hablar de tener la casa propia, eso ya. Es un deseo que ha quedado enterrado en las catacumbas directamente para la generación millennial. Y también hay una cuestión en relación a cómo han cambiado los trabajos, que justamente, o sea, a la actualidad, tener un título y un trabajo conforme a ese título, ¿no? Que era lo que uno imaginaba más o menos cuando estaba en el secundario, bueno, más o menos, si estudio una carrera, tengo un título, más o menos voy a tener, entre comillas, garantizada la continuidad laboral, bla, 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 bla. Está también bastante desdibujado. Mismo, sin ir más lejos, los mismos médicos del Hospital de Niños están cobrando la nada misma, y así un montón de profesiones. Los docentes también. Estamos en una situación económica y laboral, y quizás use este video para hacer una gran denuncia, puede ser, no lo sé. Es simplemente hablar de lo que no me es ajeno, de la realidad social que estoy viendo últimamente, y de justamente por qué siento que estamos todos como un poco más apagados, oscuros, depresivos, no literalmente depresivos, hay gente que sí, hay gente que no, pero a lo que voy es como que hay una realidad social que acompaña y que muchas personas estamos cobrando un sueldo paupérrimo por la cantidad de trabajo que hacemos. Hablo particularmente de la docencia, que se ha convertido en la... A ver, ¿cómo explicarlo? Las escuelas están siendo al día de hoy quienes cumplen, la institución escuela cumple muchas de las carencias que tiene actualmente el Estado Nacional, y hablando particularmente en Capital Federal, también la gestión de Capital Federal. Entonces, la realidad es que se limita muchas veces el verdadero objetivo o la verdadera función que tiene la institución escuela dentro de la sociedad, que es alfabetizar a los chicos, enseñar numeración, proponer problemáticas en los distintos contenidos que se trabajan para que puedan desarrollar el pensamiento crítico, la lectura fluida, la oratoria, bla, 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 que son un montón de cosas que tenemos que aprender en algún momento como seres humanos y en sociedad, y de repente termina pasando, que no es que antes no pasaba, pero termina pasando muchísimo más, que termina siendo un espacio de asistencia a carencias de necesidades básicas. Y ahí es donde me detengo y digo, che, estamos todos tan cansados, estamos todos tan agotados del día a día porque no damos abasto. ¿Quiénes celebran o quienes festejan que el mayor porcentaje de las personas del país no puedan llegar a fin de mes? Lamentablemente, un montón de gente todavía. El día de ayer, que da vergüenza, mucha vergüenza ajena, el presidente de la Nación hizo un Movistar Arena. Es una popstar. O sea,
literalmente cumplió lo que dice Lali en su tema de que quiere ser ella, básicamente. Se juntó con un montón de gente en un Movistar Arena a cantar. A cantar mientras el país se está prendiendo fuego. Entonces, no solo el país se está prendiendo fuego, sino que su gestión se está prendiendo fuego. La gente no tiene para comer. La gente tiene que conseguir más de 2 trabajos para poder sobrevivir al día a día. Ni siquiera pensar en la posibilidad de gastar un montón de plata en pelotudeces, como para decir, bueno, en realidad me estoy gastando toda esta plata en esto, por eso no tengo para llegar a fin de mes. No, 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 no. Lo básico, la comida, la salud. Entonces, si hay un montón de gente celebrando esto, me pregunto yo, ¿qué es lo que está pasando por sus cabezas mientras escuchan a la gestión actual cantar arriba de un escenario? No me arrepiento de este amor. Hay 2 opciones. Lobotomía, que yo me inclino a esa, lobotomía, o realmente hay gente que se está beneficiando con esto, no comprendo cómo, ni cómo lo hacen, ni por qué. Cuenten un toque, a ver... nada, por lo menos así tiene un poco de sentido. El humano intenta permanentemente buscarle sentido a muchas cosas y a mí por lo menos, si bien no voy a estar nunca de acuerdo con las políticas de Estado que aplican, por lo menos me gustaría entender por qué los bancan o por qué tienen una bancada al día de hoy, octubre de 2025. Es difícil seguir siendo ni siquiera optimista, directamente seguir teniendo pulsión de vida se vuelve difícil con esta realidad social. Nada, yo sinceramente no paro de pensar en que lo que hago, lo hago porque me gusta, lo hago porque me hace bien, como hacer música, escribir, yo estudio letras, estudiar letras, trabajar, pero la realidad es que muchas veces me pasa que me despierto y digo, ¿qué carajo de sentido tiene todo esto que estoy haciendo? Si realmente yo no sé si un día me voy a despertar y todo va a estar prendido fuego, literalmente prendido fuego. La foto de la niña mirando así. Es bastante triste. Es bastante triste. Y en el mundo también están pasando un montón de cosas terribles, sin antecedentes. Pero, imagínense qué colapsada tengo la cabeza, que solamente me puedo limitar a pensar en lo que ya está pasando acá, que ya me sobrepasa mentalmente, que ya sobrepasa a toda la gente que yo conozco. Todos estamos sobrepasados con esta situación económica, social, política, y lo que más me sorprende y me impacta de alguna manera es que no hay una respuesta. A ver, a lo mejor no hay respuesta. Quizás no hay respuesta a esto. Y es todo un The Truman Show o un capítulo de Black Mirror y estamos viviendo en un capítulo absolutamente, en un cuadro surrealista de Salvador Dalí y de repente no nos enteramos. Y esto era la vida real. Lo dudo. Permitime dudarlo. Lo que sí sé es que necesito como encontrar en algún momento algún tipo de explicación porque de pensarlo y pensarlo y pensarlo, la realidad es que volver rumiante algo, volver rumiante un pensamiento, lo único que hace es que como que le termines dando tantas vueltas que genere como una confusión más grande, ¿no? Entonces yo lo que estoy intentando hacer es poner en palabras todo esto que yo no estoy entendiendo por qué está sucediendo y de la manera en la que está sucediendo. Y cuando empezó era todo un chiste y era como, no, pero esta persona es un psiquiátrico, no puede ganar las elecciones esta persona. Así, no sé, todo el mundo se da cuenta que el chabón no está capacitado para llevar adelante la gestión de un país, no está capacitado para ocupar una posición política, porque la política es seria, porque la política tenés que tener determinada oratoria, necesidad, que eso es lo que, bien o mal, habíamos visto hasta ahora en muchos de los dirigentes políticos previos, ¿sí? Después podemos hablar si había más corrupción, menos corrupción, si seguían pasando las cosas a nivel legal o ilegal que pasan o que no pasaban. Yo considero que hubo en muchos años, cuando el Estado estuvo presente y cuando el Estado estuvo realmente llevando adelante la gestión, y estaba todo mucho más ordenado, chicos, no podemos negar eso. Después, si quieren chicañar con la cuestión de, ay, bueno, si robaban de acá, si robaban de allá, la verdad me tienen sin cuidado. Mucha gente tenía para comer, mucha más de la que hoy tiene. Mucha más de la que hoy tiene tenía un techo. Caminan por la calle y yo no vivo en un barrio donde haya acostumbrado durante todos los años, porque toda mi vida vivía en el mismo barrio. Es la primera vez que veo tanta gente durmiendo en la calle. ¿Pasaba antes? Sí pasaba. Ahora claramente está pasando mucho más. Eso me angustia.
me desconcierta porque hay una cuestión con el futuro y con pensar, che, bueno, es como la sensación que había en la pandemia de tipo, che, ¿y si esto va a ser así para toda la vida? Y si para toda la vida va a ser como era no sé, 30 de marzo que estábamos todos en una sin saber qué carajo era el COVID y bla, bla, bla. La misma vibe. Bueno, eso. Nada, sean gente buena, por favor. Dejen de votar a la derecha, por favor, por favor. Adiós.